Bienvenidos a un video más de Book vs Movie, un poco desfasado la verdad, porque yo empecé a leer este libro antes de que se estrenara la película en febrero y después ya no fui a ver la película. Y terminé viéndola hace poco ya en televisión, entonces hablemos de La cabaña en el fin del mundo y de su adaptación Llaman a la puerta. You see, the four of us have a very important job to do. In fact, it might be the most important job in the history of the world. Al final del video va a haber spoilers porque hay algunas diferencias de las que realmente me gustaría hablar, pero no te preocupes, cuando llegue el momento yo te voy a avisar. La cabaña del fin del mundo es un libro del autor Paul Tremblay. Este es mi primer acercamiento con el escritor. Si te suena el nombre es porque también escribió Una cabeza llena de fantasmas, que yo diría que es su libro más popular. Se podría decir que es un autor de terror, de un poco de fantasía oscura, aunque yo no describiría este libro en ninguno de esos géneros. Todo arranca cuando una niña, no sé, de menos de 6 años, la verdad es que es muy chiquita, se va de vacaciones con sus padres Andrew y Eric. Deciden irse a una cabaña muy bonita, pero muy alejada del resto de la humanidad. Vaya, se toman muy en serio eso de desconectarse del mundo. Cuando Gwen está afuera buscando insectos, se le acerca a un hombre llamado Leonard, un hombre que es enorme, y al inicio mantienen una conversación bastante amable. De hecho, se podría decir que compaginan muy bien, pero en cierto momento a Gwen como que eso ya no le da buena espina y decide irse corriendo a la cabaña con sus padres. Pero antes de que suceda esto, Leonard le dice que lo que va a suceder a continuación no es culpa de ella, que no tiene nada en contra ni de ella ni de sus papás, que no tienen intención de lastimarlos, pero que sí van a tener que tomar una decisión muy difícil. Acto seguido, Gwen corre hacia la cabaña y llegando con sus padres, los alerta de todo lo que Leonard le acaba de decir. Pero casi ni tiempo le da porque en ese momento llega Leonard junto a otras 3 personas solicitando entrar a la cabaña. Y cuando ven que no tienen éxito, porque obviamente Andrew y Eric se niegan, deciden entrar por la fuerza. Cuando entran, le repiten casi lo mismo que le habían dicho anteriormente a Gwen, que no los van a lastimar, pero que tienen que tomar una decisión y que de lo que ellos decidan, depende o no, salvar al resto de la humanidad. Tienen que elegir a uno de ellos 3, Andrew, Eric o Gwen, para ser sacrificado. Y ese sacrificio no puede ser algo que ellos se hagan a ellos mismos. No puede uno de ellos decidir quitarse la vida, sino que uno de los otros 2 tiene que hacerlo por él. Les prometo que todo esto es la premisa del libro y pasa en las primeras páginas, no estoy haciendo ningún spoiler, de eso se trata la historia. Este es uno de esos libros en los cuales la acción comienza inmediatamente y tan no hay introducción que para darnos a entender quiénes son estos personajes utiliza flashbacks donde nos explican la situación de cada personaje que interviene en esta historia, tanto de la familia de Andrew, Eric y Gwen como de las 4 personas que acaban de llegar a la cabaña. Es de esas historias que te hacen ponerte en los zapatos del otro y cuestionarte qué harías tú si estuvieras en una situación así. ¿Serías capaz de sacrificar a un ser querido por el bien común o decidirías que te vale el bien común y proteger a los tuyos? Y también tenemos el otro lado, porque estos visitantes recibieron un llamado y son personas que ni se conocen entre ellas, que nunca se habían visto y que simplemente recibieron ese mensaje y decidieron creer en él y actuar bajo esa fe. Tiene este debate, no quiero decir religioso, pero sí te cuestiona hasta dónde eres capaz de llegar solamente por fe, porque de pronto estos visitantes, vamos a llamarlos así, tienen el modo de demostrar que lo que están diciendo es verdad, pero están tan alejados de la sociedad que no hay nada que Andrew y Eric puedan ver por ellos mismos. Las únicas pruebas que tienen son las que estas personas les demuestran, y quién te dice que son reales, y si realmente va a suceder. Quizás es real para ellos porque ellos lo creen, pero eso no significa que sea cierto, o quizás solamente son psicópatas. No tienen modo de saberlo más allá de unas cuantas imágenes de televisión que sabemos pueden no ser verídicas. Se podría decir que es una novela coral porque sí le da relevancia a cada uno de los personajes, pero está un poco desnivelada la balanza. Hay historias que son muy buenas y que son muy relevantes para la trama, y hay otras que no lo son tanto. Esto como que te hace una subida y bajada constante a lo largo de la historia. Fue una lectura adictiva, entretenida, pero me dejó un sabor de boca algo amargo, porque este libro tiene un final abierto y yo no soy fan de los finales abiertos. A mí me gusta que me digan qué pasó. A veces funciona, no digo que no, pero en este libro me dejó
como si la historia quedara inconclusa, como si le hubieran arrancado el último capítulo y yo solamente pude leer hasta esa parte. Pero si todo lo que te dije anteriormente sientes que podría ser algo que a ti te interesara, te recomiendo este libro porque sí me gustó, solamente no fue mi hit. Digamos que yo lo calificaría con 3.5 estrellas. Llaman a la puerta es el título de la adaptación de esta novela. Es una película de Night Shyamalan y a mí este director solía gustarme mucho porque sus primeras películas son muy buenas. Tiene cintas como Sexto Sentido, El Protegido, Señales, pero de La Aldea en adelante para mí fue decepción tras decepción tras decepción. Tiene algo y es que sus premisas son muy buenas. Tú ves el tráiler de la película y estás intrigado, quieres saber qué está pasando porque todos tienen cosas inexplicables, cosas extrañas que suceden en una villa o quizás una isla donde la gente envejece de forma muy rápida o tal vez la gente de la nada se comienza a asfixiar, pero conforme avanza la historia y acercándose al final, algo pasa que no termina bien y eso que siempre intenta meter un plot twist. Quizás sea eso que lo fuerza tanto que con tal de sorprenderte pierde coherencia a lo que te había contado anteriormente, no lo sé. Personalmente me han decepcionado sus últimas películas, entonces yo pues tenía dudas acerca de esta cinta y después de leer el libro me entraron más dudas. Por un lado tenía cero expectativas porque no había sido fan del anterior trabajo de este director, pero por otra parte sentía que esta historia, aunque es buena, pues sí tenía áreas de oportunidad, o sea, sí tenía donde transformarla y usarla para crear algo mejor. Entonces eso también me intrigaba. Por un lado no tenía expectativas de ella, pero por otra me intrigaba qué iba a hacer este director con esta historia, especialmente cuando tiene un final tan abierto. La cinta está protagonizada por Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldrich y Rupert Grint, entre otros. 3/4 partes, digamos que la película es súper fiel al libro. Incluso utiliza estos flashbacks para contarte quiénes son los personajes. Eso es algo que en lo personal a mí me hubiera gustado que lo manejaran de un modo diferente, que te hubieran platicado más de la historia o te hubieran demostrado quiénes eran y por qué eran así en situaciones que sucedían dentro de la cabaña. Porque estás con esta tensión y con esta angustia de esta gente que quiere entrar a la fuerza y que te está haciendo esta propuesta horrible y después brincas a un flashback, a un momento bonito de cuando adoptaron a Gwen o de cuando ellos se conocieron y como que te saca del contexto en el que estabas. Me hubiera gustado que utilizaran otra forma de darnos esa información, pero igual es un gusto muy mío. En general la película no me decepcionó, no sé si es porque no esperaba nada de ella, pero algo que le agradezco un montón al director es que me haya dado un final cerrado y también es un final que te da un poco de confort y es una historia donde muy difícilmente las cosas iban a salir bien. Sabes que algo tenía que acabar mal, pero aún así creo que fue, pues si no el mejor modo, es que no se me ocurre qué otro modo podría ser mejor. Yo creo que esa fue la mejor forma de resolverlo. Mi problema quizá con la cinta es que no logré que los personajes me importaran tanto. En el libro, al menos la familia principal, o sea, los padres y la niña, pues realmente me preocupaban. Me angustiaba lo que iba a pasar con ellos. Y también Leonard era un personaje por el que también podías interesarte, porque no era una mala persona. Simplemente estaba cumpliendo con un llamado que había recibido y había actuado en base a eso. En cambio, en la película como que no logré engancharme tanto con estos personajes, no logré que me importaran del todo. Quizás la niña, pero fuera de eso no logré esa conexión, pero creo que es mi única pega con la cinta. Ahora, yo estoy calificándola como una adaptación y creo que es una buena adaptación porque le mejora lo que le tenía que mejorar y sin embargo se mantiene bastante fiel a la historia. Creo que le daría 3 estrellas. He visto cosas mejores del director, pero también he visto cosas peores, así que está en un término medio. Hablemos un poquito del final. Aquí se vienen los spoilers, pero por favor no olvides darle like y suscribirte al canal. Digamos que todo es igual que el libro hasta la parte donde Andrew logra ir al carro y recoger el arma. Sabrina va atrás de él, pero Andrew ya tiene el arma y la amenaza y ella se va corriendo y no la vamos a ver durante un buen rato. Cuando regresa sí que forcejea con Leonard y de este forcejeo se dispara el arma y esta arma le da a Gwen, lo que hace que la niña fallezca. Y lo más triste es que esto no cuenta como sacrificio porque quien jaló el gatillo fue Leonard y quien tenía que haberlo hecho para que contara como tal era uno de sus padres. En la película esto no sucede, ellos forcejean, pero Gwen no muere. Al contrario, en eso entra Sabrina y a Sabrina es a la que le llega el disparo y fallece en el momento, siendo Leonard el último en autosacrificarse. Porque, digo, en caso de que hayas llegado hasta aquí sin ver la película ni leer el libro, que lo dudo, ellos tenían ciertos tiempos para que esa familia tomara esa decisión y si no lo tomaban tenían que sacrificarse ellos mismos. Y
y así fueron muriendo de uno en uno, siendo Leonard el último en fallecer. En el libro, cuando intentan salir del bosque, se encuentran con Sabrina y ella se rinde, se da por vencida y decide ayudarlos a encontrar las llaves del auto en el que los visitantes llegaron. Ellos consiguen las llaves, pero no me recuerdo si el carro no funciona o ya no tenía gasolina o yo qué sé. El punto es que empiezan a caminar y tienen este debate porque Andrew es ateo, sin embargo Eric sí cree. Él sí cree lo que esta gente está diciendo y cree que sí necesitan hacer el sacrificio para poder salvar al mundo. Y él está dispuesto a ser él quien se sacrifique, pero necesita que Andrew lo haga. Tienen esta discusión, este debate, pero al final deciden no hacer el sacrificio y siguen caminando. Y fin. Fin de la historia. No sabemos si lograron salir del bosque, si sobrevivieron, si salieron y se dieron cuenta que era puro pedo de estos y realmente no estaba pasando nada, o si salieron del bosque y el mundo se había ido a la fregada. No lo sabemos. Queda a tu criterio y a tu imaginación decidir qué pasó después. En la película igual Eric se ofrece a hacer el sacrificio porque pues él era el que realmente creía en eso y terminan aceptando. Andrew realiza el disparo y Gwen, que no haya fallecido, pues se va junto con su papá. Cuando ellos logran llegar al fin al mundo exterior, llegan a una cafetería y el mundo sí se está acabando, ¿eh? O sea, se puede ver que están cayendo asteroides, que estuvo lloviendo, que todo se está incendiando, o sea, todo está pasando al mismo tiempo. Y cuando ellos llegan a la cafetería, como que las cosas comienzan a calmarse y empiezan a ver las noticias de que se están deteniendo todas estas catástrofes, lo que significa que esas personas que llegaron decían la verdad y gracias al sacrificio que hicieron, pues pudieron salvar el mundo. Lo cual a mí me parece un mejor final. Pero te leo en comentarios, cuéntame si ya viste la película, si leíste el libro, qué te parecieron, cómo te hubiera gustado que terminara, lo que tú quieras. Yo te leo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.